recordando lo que tiene que ver con Juan. Y hemos dicho entonces que Juan, como ya lo dijimos en un versículo anterior en el 6, él no era la luz, pero vino para ser testimonio de la luz. Y al decir que es testimonio de la luz, entonces Juan se convierte precisamente en ese testigo, ¿sí? La profecía o los profetas siempre han sido testigos de que a pesar de que en las tinieblas hay luz, Él ha proyectado su sustento. Es decir, no estamos solos. Dios está con nosotros. También a este mismo pueblo de, eh, de Isaías, ese que está en la cautividad del capítulo 39, eh, luego a este mismo pueblo que ya ha salido de allí, se le dice esto: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es decir, que si Dios se hace evidente en la vida de una persona, lo hace precisamente porque quiere que esa persona pueda resplandecer. Dios ha estado siempre en el mundo, sustentándole, ayudando el mundo entero. Hablo de la humanidad, hablo de las personas, siempre ha estado ayudándole. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, el mundo debe recibir su luz. Hablo de usted como persona. La palabra mundo muchas veces se refiere a las personas. Por ejemplo, aquí mismo en Juan dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Note usted que la última palabra mundo se refiere es al ser humano. Entonces usted como parte de este mundo debe revisar si usted solo se quiere gozar de la luz de Dios o beneficiar mejor de la luz de Dios, o quiere entrar en una dinámica de relación poderosa con Él, donde usted pueda realmente vivir y experimentar su grandeza y su poder, experimentar a fondo todo lo que tiene que ver con la luz. Primera de Juan dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, hablando de Dios, tenemos comunión unos con otros. Hay que andar en la luz. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, a Israel se le dijo, allá en el capítulo 60, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Notan ese pasaje que conecta con lo que es Dios manifestado en carne? Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, será vista su luz, será visto su cabot, que es la gloria de Dios. Y esto es de lo que Juan es testigo. Así que Juan es el profeta puesto para caminar, para encaminar a los hombres hacia la fe en aquel que es la luz. Juan aparece entonces como un paréntesis allí en la narración de, el Evangelio de Juan capítulo 1 para ser un testigo para la fe. Una fe que se atreve a creer que Dios ha sido providente, que ha sido amoroso, benevolente con los seres humanos. Es Dios quien ha dejado que nosotros veamos su luz y que en esa luz no ha permitido que perezcamos en nuestros pecados.
¿Será que a los borrachos los cuida el diablo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Hay gente que dice que a los borrachos los cuida el diablo. ¿Será verdad? ¿Ustedes qué piensan? ¿O será que Dios en su gracia, aunque está borracho, nos cuida? ¿No será que Él extiende su gracia de amor y de misericordia para ayudarnos? Hablo con los hermanos. Usted que fue borracho o que fue un pecador, porque borracho solamente es un pedacito de todo lo que es ser un pecador, maldiciente, brujos, eh, violentos, odiosos, tantas cosas que fuimos antes de conocer a Cristo y que esos hechos nos hacían merecedores de la muerte, pero que logramos llegar a Cristo. Estábamos en medio de esa oscuridad, en medio de esas tinieblas, pero fuimos guardados. ¿Quién nos guardó? Tenemos que decir que nos guardó el Señor. Él fue el que nos guardó, porque mientras estábamos en el mundo, andábamos en nuestra maldad y en medio de nuestros errores, Dios nos preservó la vida, ¿o no? Tenemos hoy que levantar las manos y decir, Señor, gracias porque nos has preservado la vida. Usted ha sido bueno y maravilloso con nosotros, ayudándonos, porque si fuera por el diablo nos había destruido, porque dice que él vino para matar, para hurtar y para destruir, lo dice el Evangelio de Juan. Pero Dios es el que nos ha protegido, aún en medio de nuestra ignorancia. Recordábamos hace días y conectábamos Juan 1 con Juan 9 y decíamos, ¿por qué nació ciego? ¿Quién pecó? Y la respuesta es, no pecó ni este ni sus padres para que haya nacido ciego, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él, para que la luz de Dios proyecte sobre sus ojos y él pueda ver lo que no ha visto. Esto es de lo que testifica Juan. Hermano, ¿usted es un testigo de Dios? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Mira, el primer milagro que Dios ha hecho en la vida del ser humano es el milagro de perdonarle sus pecados y darle la salvación. Ese milagro ya hace extraordinario todo lo que tiene que ver con vivir aquí con agradecimiento. Si Dios ha perdonado nuestros pecados, entonces nosotros estamos llamados por Él a ser testigos de ese poder. La Biblia es eso, una narración de los hechos de Dios, donde se muestra qué tan maravilloso es Él con los seres humanos. Dios sigue ayudando a los seres humanos pese a su pecado y su rebeldía, ¿sí? A Caín, Dios le sirvió de guardaespaldas. ¿Sabía eso? Claro. De que eh, Abel fue asesinado, golpeado y dañado por Caín. Quedaba Caín y Dios llegó donde Caín para hacerle el reclamo. Bueno, ¿qué pasó con su hermano? ¿Dónde está? Recuerden lo que él dijo, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Y Caín trató de salirse por un ladito, esquivar la situación, pero el Señor le dijo, pero la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y Caín se dio cuenta que estaba descubierto. Y el Señor le dijo, vas a tener un castigo, vas a ser errante y extranjero en la tierra, porque has hecho algo bastante fuerte. Y Caín le hace al Señor un, un comentario. Le dice, Señor, pero usted me echa de su presencia y me dice que cualquiera entonces voy a ir por errante, cualquiera que me encuentre entonces me va a matar. Y él le dijo, no, no va a pasar eso.
porque cualquiera que se meta con usted, yo pongo esta señal en su cuerpo, y cualquiera que se meta con usted, yo lo vengaré 7 veces. Era un asesino de su hermano, pero en su gracia providente, Dios, ¿qué hizo? Le dijo, lo voy a proteger hasta que usted entienda ese proceso que debe entender todo ser humano. Ese es Dios. Dios a Moisés lo guardó de la policía del faraón, que también había cometido un asesinato, y no se llamaba así policía en ese tiempo, pero para que lo entendamos hoy, la policía del faraón lo buscó por toda parte, la guarda del faraón lo buscó por toda parte y no lo encontró. A la mujer que en Juan muchos la catalogan de la adúltera, Dios le dijo, ni yo te condeno, ¿sí? Llegaron todos, porque a veces uno tiene sus propias justicias, o a veces tiene la Biblia, pero la tiene para enterrar a los demás, no para ser testigo del poder de Dios. Hay quienes se vuelven santos, pero al hacerse santos no logran bendecir la vida de otros, sino que lo que hacen es quieren enterrar a las personas con esa Biblia y dañarlos. Pero de eso no es que se trata en sí la vida. Y a esta mujer adúltera llegaron los fariseos con su antorchita, ¿sí? Su interpretación de la ley, porque ni siquiera con la ley misma, sino con sus concepciones de la Biblia, del Antiguo Testamento, para decirle que era necesario coger esa mujer y apedrearla. Y en medio de esa situación aparece el Señor. Se ilumina algo diferente para esta mujer, porque Jesús es la luz del mundo. Y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué favor le ha hecho Dios a usted? ¿Cómo lo ha tratado Dios? Con benignidad, con bondad. Hablo también con los simpatizantes, los que les gusta escuchar esta palabra. ¿Cómo? Eh, ¿Qué favores le ha hecho Dios? ¿No cree usted que entonces es tiempo de entrar definitivamente a esta luz? Porque también dice la palabra que hay quienes aborrecen la luz y no vienen a ella para que no sean confrontados en su pecado. Eso nos puede pasar, que nos quedemos en las tinieblas, que nos quedemos entre nuestras excusas, entre aquello que nos parece que es mejor no enfrentar a Dios, porque qué tal que no podamos, que no seamos capaces. Hay gente que anda detrás de eso, o hay gente que simplemente le da pena de que incluso crean o que otros digan que él se ha convertido a Dios, pero es necesario que hoy comprenda que Dios le ha guardado, que Dios le ha ayudado. Hay personas que de niños los golpearon, los abusaron, hicieron cosas contra ellos que hoy pudiéramos decir. Hay gente que pregunta, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba lamentando ese hecho. Dios lo estaba lamentando y de alguna manera te guardó que no fueses destruido. Y ahora entonces es necesario levantar la cabeza y decir, Dios me llama para que sea un testigo que he sobrevivido en medio de situaciones muy difíciles, muy duras y muy amargas. Juan, entonces lo vemos como un testigo para todos, para todo el mundo, para todos los seres humanos. Debemos creerle a Juan, que nos dice que Él es testigo, que Dios ilumina el medio de nuestra oscuridad. Eso es lo que Juan prácticamente nos dice. Ahora, Juan no es el Mesías, solo es su testigo. Porque dice el texto, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora, si entendemos que en Juan se resumen todos los testigos de la historia de Israel y del mundo, entonces en esto vemos que todos los testigos testificaron que Dios les iluminó con su gracia. Y si aceptamos que Juan
Es el último testigo de esos para que la luz se evidencie entre nosotros, que es Jesús. Nos daremos cuenta que ellos nos dicen, todos los testigos, Elías, Jeremías, Isaías, David, Ezequías, todos, Moisés, todos nos dicen, no somos la luz, somos testigos de la luz. Eso es lo que somos. Por eso no hay que mirar hombres, no hay que seguir hombres, porque cuando a veces aparecen hombres diciendo que ellos prácticamente son la luz y que hay que seguirlo a ellos. No, cualquier buen testigo se convierte solo en una señal, en alguien que direcciona a la persona hacia donde verdaderamente hay que ir. Los testigos aparecen en el camino como aquellos que señalan hacia dónde hay que ir. No sé si alguna vez, yo creo que sí, ha ido por la vía, por la carretera y se ha encontrado con señalizaciones. Gire a la izquierda, gire a la derecha, vaya despacio. Todas esas señales hablan del direccionamiento. De eso servimos nosotros en el camino con Jesús. Recuerde que Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Y nosotros qué seríamos frente a ese camino? Aparecemos como caminantes, pero también aparecemos los que ya somos cristianos, hijos del Señor. Aparecemos como los que señalamos a Cristo, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Entonces podemos entender que somos la lámpara y no la luz, que somos la señalización y no el camino. Eso es lo que debemos entender, porque esto nos puede ayudar frente a nuestra tarea de ser testigos. Eso nos va a ayudar. Porque todo creyente, hermano, usted es bautizado, sea un testigo. Nosotros tenemos un coro. Yo soy testigo del poder de Dios. Grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca Cristo me ha desamparado en la noche oscura. Ese es el coro que tenemos y que cantamos una realidad. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Eso somos. Hay veces que nos puede ganar el deseo de figurar, puede ocurrir que nos gane el deseo de figurar, de vernos como los protagonistas. Y hay personas que han caído aquí. Qué pesar que hay personas que Dios las ha usado, que Dios se ha reflejado por medio de ellas, pero muchas veces esas personas mismas han querido agarrar. No, si Dios hace señales, si Dios hace milagros, si Dios trae beneficios a los seres humanos por medio de ti, no te quedes allí creyendo que eres tú el que los hace. Ni siquiera tienes que esperar que te agradezcan, porque hay gente que quisiera que le agradezcan. Mire lo que le dice, usted es un instrumento. Y Juan sí que entendió esa palabra bien, que él solo era eso, un testigo, que no merecía ni inclinarse para amarrarle el calzado al Señor Jesucristo, al Dios manifestado en carne. Hay muchos hombres en la historia que cometieron el error de quererse quedar con la gloria que no le pertenecía. Está el caso de Balaam, que era un profeta, pero que terminó vendiéndose por dinero. Está el caso de Saúl, que quiso congraciarse con personas que realmente no tenían nada que ver con el propósito de Dios. Tenemos a Giesi, el siervo de Eliseo, que también se quiso hacer de dinero a costas de un milagro que el Señor había hecho a Naamán. Es decir, fueron personas que buscaron su propia gloria, que quisieron iluminar por sí solos, que quisieron aprovecharse
de la gracia de Dios para lograr sus propios intereses. Se les olvidó que habían sido llamados no a iluminar por sí solos, sino a ser testigos del gran resplandor, de la gran gloria que Dios trae sobre cada uno. A los que estaban asentados en sombra de muerte, luz les resplandeció. Hermanos, somos testigos de esa luz. Somos testigos de ese poder maravilloso que Dios ha puesto sobre nosotros. Observe lo que Juan dijo en el versículo 15 del capítulo 1 de Juan. Él dijo, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. A ver, ¿dónde están los unicitarios? Ven aquí este texto como una gran revelación de unicidad. Y lo dice el mismo Juan. Porque hermanos, el que nos ha venido en carne no es un hombre común y corriente. Con Juan había bastado. Si se requería de un hombre íntegro, de un hombre creyente, de un hombre veraz, ese era Juan. Pero se necesitaba algo más que un hombre como Juan. Se necesitaba entre nosotros para la salvación el mismo Dios, el mismo Señor, al eterno Jesús. Por eso, entonces, hoy debemos hablar de esto, de lo que Juan está diciendo. Él clamó, ni siquiera susurró, ni siquiera lo dijo entre dientes, no, levantó la voz con fuerza querigmática, con fuerza de predicador, y dijo, este es de quien yo decía. Ya lo había predicado sin verlo, pero Juan tiene el privilegio de verlo. Mire, yo hablaba de él sin que él estuviera, que esos fueron los profetas. Profetizaron de él sin verlo, solo porque la palabra poderosa, la iluminación, vino sobre ellos y hablaron la palabra. Este es de quien yo decía. Así hablaba el Antiguo Testamento. Esta frase la podemos tomar no solo de Juan, sino de los profetas, de los reyes, de los salmos, de los proverbios, de toda la literatura del Antiguo Testamento, y podríamos escuchar la voz de todo el Antiguo Testamento en esta frase. Este es del que yo decía, del que dijo Isaías, del que dijo Jeremías, del que dijo Nehemías, del que dijeron todos los profetas. Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Como lo dijo Isaías, no, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Porque no hay antes de Dios, no hay antes de Dios. Él es el primero y Él es el postrero. ¿Sabe que a Juan le hicieron una encuesta? Miremos el versículo 20 y verá que a Juan le hicieron una encuesta. Él fueron a hacerle una entrevista y le hicieron una serie de preguntas. Allí en el versículo 20 le hacen una primera pregunta. ¿Tú quién eres? Le preguntaron. ¿Tú quién eres? Y dice, confesó y no negó, sino que confesó. Y dijo, yo no soy el Cristo. No sé si él vio a los entrevistadores, escuchó la pregunta y él intuyó y dijo, oiga, estos están creyendo que yo soy. Porque mire que a él no le preguntaron qué no era, sino le preguntaron qué era. Pero él entendió que ellos le preguntaban eso para que él descubriera el secreto. Pero él de una vez, sin más ni menos, entró, confesó y no negó, sino confesó.
yo no soy el Cristo. Pero interesante porque no negó, pero al testificar, negó que él no era, para afirmar que el Cristo del que había anunciado el Antiguo Testamento era el Dios del que él solo era testigo, que había un hombre allí, pero que no solo era un hombre, sino que era Dios manifestado en carne. Mira el verso 21. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Porque era que hablar de Elías y hablar del profeta era como hablar de ese que había de venir. Entonces lo estaban relacionando a ver por dónde lo encontraban. Y le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Porque se dice que iba a llegar un profeta. De hecho, lo dijo Moisés, ¿no? Profeta como a mí os levantará Jehová. Entonces le hacen la pregunta, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no, ni soy Elías, ni soy el profeta. Imagínese Juan si era Elías, porque Jesús lo dijo, yo soy, perdón, Jesús dijo de Juan, este era el Elías que había de venir. Eso sí era Juan, él era el Elías, pero Juan ni siquiera esa parte la aceptó para él. Él dijo, no. Entonces le hicieron una pregunta en el verso 22 a Juan. Pues, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Y qué respondió él? Ellos le preguntaron, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron, las autoridades judías, religiosas de ese momento? ¿Qué dices de ti mismo? Porque hasta ahí no había dicho nada. Todo era, no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta, no soy. Ellos quedaron como, pues listo, él solo habla de lo que no es, pero entonces, ¿qué sí es? ¿Quién eres? ¿Sí? Los que nos enviaron nos esperan una respuesta. Dinos algo de ti mismo. El verso 23 está la respuesta que él dio de sí mismo. Esto es lo que es Juan. Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Hermanos servidores, he aquí la verdadera definición de alguien que se va a convertir en un testigo. Si usted quiere ser un verdadero testigo, debe dejar de perseguir títulos. Que yo quiero ser el fulano de tal, que yo quiero ser el presidente de no sé qué cosa. Deje de perseguir títulos o incluso el de pastor, que uno se sintiera pues como la última cosa por ser el pastor. Este señor llamado Juan sí que nos enseña bien de qué se trata esto de ser testigos. Y él dice, bueno, si ustedes quieren que les diga quién soy, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Eso soy, una voz. Y qué bueno, ¿no? Porque recuerda, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Cuál no era la palabra encarnada? No lo era. Y eso es lo que aquí se comienza a dejar claro. Porque no vaya a creer, para nosotros hoy es sencillo, pero para el tiempo de Jesús y Juan hubo unas discusiones de que parecía que el Mesías no era Jesús, sino que era Juan. Muchos lo catalogaron a él como el Mesías, pero tiene que quedar claro en el Evangelio de Juan que por mucha luz que tenía Juan, porque él era una antorcha que ardía, también dice otro texto, sin embargo, él deja bien claro que él no es la luz, que él no es el Cristo, que él no es ni siquiera el gran profeta, no, él simplemente es una voz de uno que clama en el desierto. Qué bueno, hermanos, que en cualquier parte donde nos encontremos aprendamos algo.
solo a ser una voz. Porque a veces queremos ser más, queremos ser los protagonistas, queremos ser los que otros vean, pero de eso no se trata. Solo se trata de ser una voz que clama en el desierto, que dice algo, pero que lo dice con mucha inteligencia. ¿Y qué era? ¿Qué decía esa voz? Esa voz decía: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el verso 24 dice que los que habían sido enviados eran de los fariseos, de los celosos, de los apartados, de los que seguían la ley de toda. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué pues bautizas? Así que, ¿qué entendían los fariseos? Que el que iba a bautizar iba a ser el Cristo. Pero recuerdan que Juan dijo algo importante en los evangelios, lo repiten los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas lo repiten, pero mire que Juan sí toma esta partecita también en el verso 26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo pero en agua, yo bautizo pero en agua, más en medio de vosotros, porque él ya sabe que está ahí. Además, porque él siempre ha sido la luz, siempre ha estado en medio de nosotros. ¿Se acuerda que lo decíamos al inicio de este mensaje? Él nunca se ha ido, él nunca ha abandonado este mundo, él siempre ha estado allí, pero ahora se cuenta con un plus, y el plus es que no solo ha estado como luz, sino que ahora está en medio de ellos el Cristo, pero manifestado en carne. Dios se ha hecho hombre, ha hecho tabernáculo entre los seres humanos, ha extendido su carpa, ha hecho su propia casa, por decirlo de alguna manera, y está entre ellos. Y por eso dice: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, porque él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Hermanos, pregunta para todos: ¿quién es el que es antes de Juan, el que es antes de Abraham? Porque Jesús, mire lo que dice Juan. Juan dice que el Mesías, el que había de venir, era antes de él. Y Jesús, en sus propios labios, con sus propias palabras, le dice a los fariseos: antes que Abraham fuese, yo soy. Así que se conectan el testimonio de Juan con la luz que arroja directamente Jesús. Juan testifica de la luz que es antes que él, y la luz misma testifica que él es antes, no solo de Juan, sino que se proyecta, porque el personaje que se tocaba en el momento era otro. Y con esto queda claro en el Evangelio de Juan que Jesús, que el Cristo, es antes de todos nosotros, que antes que naciéramos, que antes que viéramos la luz del sol, Él era antes de todas las cosas. Con esto entonces comenzamos a cerrar hoy nuestro mensaje para dejar claro la función que nos corresponde a todos, y también el rol, también la función que ocupa nuestro Dios Jesucristo. ¿Y cuál es? Que Él es la luz verdadera, y que nosotros hemos sido llamados, y los que todavía no han entrado están siendo llamados a ser parte de los testigos de esta gran luz especial y maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. Así que la salvación de Dios ha sido testificada por los profetas.
Otra vez, la salvación de Dios ha sido testificada por los profetas. Es más, Pablo dice así en Romanos 3:21. A ver si Jairito nos coloca este texto de Romanos 3:21 para que entendamos algo muy interesante allí. Miren ese pero ahora, hablando en el presente, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, ¿escucharon la palabra? Testificada, no era de la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y Pablo conecta lo que es el testimonio con toda la escritura y detrás de ella con todos los hombres que participaron. Testificada por la ley y por los profetas. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, todas las escrituras del Antiguo Testamento son testimonio de la salvación de Dios, del Dios Espíritu, del Dios de la palabra, del Dios que actuó en medio de las tinieblas de Egipto, en medio de las tinieblas de Babilonia, que los guardó en medio del desierto, que ayudó al pueblo en medio de toda esa situación difícil que vivieron en Canaán para conquistar y que a la final otra vez son expulsados de allí y quedan en las densas tinieblas. A ellos que salieron un poco de allí, que volvieron a ingresar, se les mostró que este es el Salvador, que este es el Dios maravilloso que salva. Pero ahora en el Nuevo Testamento no solo tenemos al Dios eterno que desde el cielo actúa su salvación sobre los seres humanos, sino que Juan en este prólogo nos va a mostrar que aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. De eso tenemos que hablar y entender que Dios, que es la luz, que habita en luz inaccesible, ese que es la palabra eterna, también es la luz y viene a este mundo, se ha hecho hombre para habitar entre nosotros. Es decir, que a ese testimonio se ha unido la iglesia. Usted y yo también somos testigos de que el Dios Todopoderoso es lleno de gracia para con la humanidad. ¿Qué tal? ¿Eres un testigo? Te invito a que seas un testigo verdadero. Deja el protagonismo, deja de figurar. No sé si por ahí anda alguno que anda peleando en la iglesia, que porque él es el secretario y que el otro es el presidente y que, bueno, todas esas cosas que a veces suceden dentro de la iglesia, en esas estructuras de cargos que nos comenzamos como a sentir importantes por un cargo y qué bueno que nos den una responsabilidad, más que un cargo, acepte una responsabilidad y sea un verdadero testigo, no me ponga a pelear con los otros hermanos por nada de esas cosas, no, seamos lo que Juan fue, un testigo y lo que él dijo, yo soy una voz, yo hablo lo que el Señor me diga que hable, eso será todo, pero que el que los va a salvar, el que los va a rescatar, el que es la justicia en pasta, el que va a cumplir la palabra de Jeremías, en aquel tiempo Jehová será justicia nuestra, es al que yo señalo. Este que luego él mismo va a decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que hasta ahora nos gozamos entendiendo que aquel verbo es Dios y que este Dios es la luz del mundo y que nosotros podemos aparecer como testigos de esa luz. Bueno, que el Señor nos ayude a entender y seguiremos hablando de temas tan importantes como estos los miércoles,
siendo la voluntad del Señor Jesucristo.